El amanecer caía espeso sobre Puebla, como si el aire mismo guardara secretos antiguos. El calor comenzaba temprano, pegándose a la piel con una pesadez difícil de ignorar. Las campanas rompían el silencio, marcando el inicio de otro día cargado de historia. Catalina descendía lentamente las escaleras, sintiendo el frío de los azulejos bajo sus pies. El aroma a copal llenaba los rincones, mezclándose con el chocolate recién molido. La casa respiraba un pasado que se negaba a desaparecer. Afuera, el país ardía en guerra, pero dentro todo parecía suspendido. Catalina observaba el patio como si esperara algo que aún no comprendía. Su mirada tenía más preguntas que respuestas. El apellido que llevaba era una muralla invisible. Pero esa mañana, algo se quebraba en el aire. Un presentimiento se colaba en su pecho sin permiso. Caminó hacia el patio trasero guiada por esa inquietud. Y entonces lo vio. Samuel trabajaba inclinado sobre la fuente. El agua corría entre sus manos con calma. Su presencia era silenciosa, pero imposible de ignorar. Catalina se detuvo bajo las bugambilias. La luz dorada dibujaba sombras entre ellos. Se miraron sin palabras. No era la primera vez, pero esa vez fue diferente. Había algo irreversible en ese instante. Un silencio denso los envolvió. El sonido del agua parecía más fuerte. Catalina habló sin pensar. Samuel respondió sin sentirlo. Las palabras eran solo un pretexto. Ambos lo sabían. El tiempo pareció detenerse. Una decisión invisible se tomó entre ellos. Nada volvió a ser igual desde ese momento. Meses antes, todo había comenzado de forma inesperada. El invierno aún cubría la ciudad con su aliento frío. La neblina abrazaba las calles empedradas. Catalina bajaba de un carruaje cuando ocurrió. Un mal paso, un resbalón, un grito contenido. El dolor la atravesó. Samuel fue el primero en reaccionar. No pensó, no dudó. La tomó en brazos. El mundo se redujo a ese instante. Ella no protestó. Algo en su forma de sostenerla la desarmó. La llevó al interior de la casa. Otros observaban, pero nadie intervenía. Era un gesto que cruzaba límites invisibles. Pero ya había ocurrido. Fue atendida con remedios antiguos, hierbas, aceites, manos expertas. El dolor físico disminuía, pero otro tipo de inquietud nacía. Samuel permanecía en la puerta, sin entrar, sin irse, esperando. Ella lo vio. Sus miradas se encontraron por primera vez con claridad, y dijo una sola palabra. Gracias. Fue suficiente. Algo se rompió dentro de él, y también dentro de ella. Días después, Catalina comenzó a cambiar. Bajaba al patio en horarios inusuales, siempre con un libro en las manos, siempre buscando aire, o algo más. Samuel siempre estaba cerca, como si el destino lo colocara ahí. Las miradas se volvieron habituales, luego inevitables, después necesarias. Las palabras llegaron lentamente, cortas al principio, cautelosas, pero crecían, se expandían como raíces. Hablaban de cosas prohibidas, de pensamientos que no tenían lugar en su mundo. Ella compartía ideas, lecturas, inquietudes. Él escuchaba con atención profunda, una atención que ella nunca había recibido. Luego habló él, de su pasado, de su madre, de recuerdos fragmentados, de un hogar que ya no existía. Ella escuchó sin interrumpir, sin fingir, sin apartar la mirada. Las lágrimas llegaron sin aviso, pero no las ocultó. Él tampoco bajó la mirada. Algo cambiaba entre ellos.
Un espacio nuevo nacía en medio de un mundo rígido. Se encontraban sin buscarlo, y también buscándose sin admitirlo. El patio se convirtió en su refugio. El tiempo ahí tenía otro ritmo. Las palabras fluían. Las barreras se debilitaban. El mundo exterior desaparecía por momentos. Se acercaban más, cada día un poco más, hasta que ya no hubo distancia. Lo que sentían era evidente, pero también imposible, y aún así no se detuvieron, porque hay fuerzas que no obedecen reglas, porque hay emociones que no aceptan límites. Se enamoraron en silencio, con intensidad contenida, con miedo, con certeza. Sabían el riesgo, sabían el final probable, pero eligieron sentirlo de todos modos. Mientras tanto, en otra parte de la casa, decisiones ya estaban tomadas, planes construidos sin su voz, un futuro decidido sin su consentimiento. Todo avanzaba como debía, según otros, pero el corazón no seguía ese orden, y tarde o temprano, ambos mundos tendrían que chocar. El resentimiento de doña Carmen era silencioso, casi imperceptible, pero constante. Observaba la felicidad ajena como si fuera una ofensa personal, como si cada sonrisa de otros le recordara aquello que la vida le había negado. Aquella noche de septiembre, algo la impulsó hacia la biblioteca, aunque fingiera buscar un libro de oraciones. En realidad, era otra cosa la que la guiaba, un presentimiento. El pasillo estaba en silencio, apenas iluminado por la luz débil de las velas. Se detuvo frente a la puerta entreabierta. Una luz cálida escapaba por la rendija. Se inclinó ligeramente. Miró. Samuel y Catalina estaban allí, sentados frente a frente, una vela encendida entre ellos. Las sombras danzaban en las paredes llenas de libros. Samuel sostenía las manos de Catalina. Ambos lloraban, pero no era tristeza. Era algo más profundo, algo que no tenía nombre. Catalina lo miraba con una intensidad absoluta, como si lo estuviera viendo por primera vez, como si lo comprendiera por completo. Samuel susurraba palabras inaudibles. Doña Carmen no podía escucharlas, pero no necesitaba hacerlo. Lo entendió todo. Sintió un golpe en el pecho. Un recuerdo antiguo despertó dentro de ella. Una imagen olvidada, un amor perdido, un error irreparable. Se quedó inmóvil demasiado tiempo. Luego retrocedió. Se giró. Subió las escaleras con prisa. Su corazón latía con fuerza. Golpeó la puerta del estudio. 1 vez, 2 veces, 3 veces. Don Rodrigo abrió. No preguntó. Solo escuchó. Y entendió. Bajó las escaleras sin apresurarse. Cada paso era firme. La biblioteca seguía en silencio. Samuel y Catalina no habían notado nada. Seguían en su mundo. La puerta se abrió completamente. La luz del candelabro llenó la habitación. Samuel se levantó de inmediato. Catalina no pudo moverse. Don Rodrigo los observó. En silencio. Un silencio largo, pesado. Calculador. Evaluaba. Pensaba. Decidía. Finalmente levantó el dedo. Señaló la puerta. Samuel comprendió. No dijo nada. No miró a Catalina. Sabía que no debía hacerlo. Salió, sin volver atrás. La puerta se cerró. Don Rodrigo se quedó con su hija. El aire era frío. Comenzó a hablar. Su voz era firme. Explicó la reputación, el apellido, el honor, el escándalo. Habló de errores, de juventud, de confusión, de novelas, de ilusiones. Dijo que todo tenía solución, que el matrimonio era lo correcto, que el tiempo lo arreglaría. Catalina escuchó. No lloró, no habló, solo asintió. Cuando terminó, subió a su cuarto. Se sentó en la cama. No se cambió. No se movió. Miró la pared.
durante horas, pensando, entendiendo, sintiendo. Había llegado a un límite, sin regreso. Solo quedaba elegir. Caer. Pero, ¿hacia dónde? Al amanecer seguía igual, inmóvil, vacía. Mientras tanto, Samuel fue llamado al estudio. Era temprano. Muy temprano. 2 hombres estaban allí, quietos, esperando. Samuel los vio y entendió. Entró. Don Rodrigo no lo miró. Revisaba papeles, bebía café. Habló con calma, como si nada importara. Mencionó una deuda, errores en cuentas, un ajuste, 400 pesos. Samuel calculó. Rápido. Imposible. Años de vida, encadenados. 2 opciones, irse o ser acusado. Samuel preguntó, ¿qué había robado? Su voz no tembló. Eso lo cambió todo. Don Rodrigo levantó la mirada. Había algo más en sus ojos, no solo poder, también miedo. Pronunció una frase, a mi hija. El golpe llegó después, sin aviso, sin palabras. Días más tarde, Samuel viajaba, herido, silencioso. El cielo era amplio, indiferente. Catalina no sabía nada. La encerraron. Dijeron que estaba enferma. Nervios, siempre nervios. No podía salir, no podía hablar, no podía leer. El tiempo se volvió lento, pesado, repetitivo. Una ventana. Ese era su mundo. Un callejón, un vendedor ciego, una canción, siempre la misma. Catalina empezó a escribir. Papeles pequeños, tinta improvisada, mensajes desesperados. Los lanzaba, sin destino, sin certeza, solo esperanza. Nombre tras nombre, palabra tras palabra. Ayuda. Samuel. Atlixco. Una niña encontró uno. La 7ª nota. Se llamaba Remedios. La llevó a su abuela. Consuelo. Una mujer marcada por la historia. Leyó el mensaje 2 veces. Pensó. Recordó. Decidió. Había visto demasiado. Sabía reconocer la urgencia. Al día siguiente respondió. Así comenzó todo. Un hilo invisible. Una red silenciosa. Un puente entre mundos. Remedios llevaba y traía palabras. Memorizaba. Cuidaba. Aprendía. Catalina esperaba. Cada día. Cada señal. Cada respuesta. Mientras tanto, lejos, Samuel sobrevivía. Dolor. Trabajo. Silencio. Pero no olvido. Nunca olvido. Y en medio de todo, algo crecía. Resistencia. Lenta. Firme. Inevitable. La decisión tardó una semana en formarse dentro de él, como una idea que se niega a nacer hasta estar completa. Irse no solo de la hacienda, sino de todo lo que ese mundo representaba. No era una huida cualquiera. No sería solo. El plan siempre había tenido 2 nombres, el suyo y el de Catalina. Sabía que necesitaría aliados. Sabía que necesitaría tiempo. Sabía que necesitaría información. En la hacienda, esas 3 cosas eran escasas. Aprendió a moverse sin llamar la atención. Observaba más de lo que hablaba. Escuchaba más de lo que preguntaba. Guardaba cada detalle como si su vida dependiera de ello. Memorizaba rostros, rutinas y silencios. Identificó quién confiaba en quién. Descubrió cuándo el mayordomo dormía. Contó los minutos exactos de esa siesta. Observó al guardia de la puerta norte. Aprendió sus hábitos de juego los sábados. Estudió las carretas que llegaban. Notó sus rutas y horarios. Esperó pacientemente. El mensaje llegó sin aviso.
escondido en algo tan simple como una tortilla. Un gesto cotidiano convertido en secreto. El papel era pequeño. Doblarlo había requerido cuidado. Desdoblarlo requería aún más. Lo hizo en la oscuridad, mientras otros dormían. Sus manos temblaban. Leyó. Ella está viva. Espera. Hay camino. 8 palabras bastaron. El aire volvió a sus pulmones, como si hubiera estado ahogándose. Guardó el papel con precisión. Había preparado ese escondite sin saber por qué. Ahora lo entendía. Respiró hondo por primera vez. Contó hasta 10. Y empezó a pensar. El plan era sencillo. Demasiado sencillo para ser seguro. Catalina debía actuar. Convertirse en alguien que no era. Sonreír cuando no quisiera. Callar cuando ardiera por dentro. Convencer a su padre. Recuperar su libertad poco a poco. Cada gesto debía ser perfecto. Cada palabra medida. Cada silencio calculado. 4 semanas. 4 semanas de actuación constante. Sin errores, sin descuidos. El más mínimo fallo lo arruinaría todo. La noche previa a la boda sería la oportunidad. El caos jugaría a su favor. Las sombras cubrirían sus pasos. Catalina saldría sola, cubierta por la oscuridad. Caminaría hasta la iglesia. Allí alguien la esperaría. No estaría sola por mucho tiempo. Él también sería liberado. Esa misma noche. Todo debía ocurrir al mismo tiempo, como un mecanismo exacto. Si una pieza fallaba, todo caería. Las semanas comenzaron, y con ellas la actuación. La primera cena fue una prueba. El miedo estaba presente. También el asco, pero sonrió. Recibió flores, agradeció con cortesía, se sentó derecha, escuchó sin interrumpir. Él habló, de negocios, de poder, de control. Habló como si ella no existiera, como si fuera un objeto. Ella permaneció inmóvil. Su mente viajaba lejos, más allá de esas paredes, más allá de ese destino impuesto. Su padre observaba, evaluaba cada gesto, y creyó lo que quiso creer. Vio obediencia, vio calma, vio aceptación. Pero era una ilusión. Por las noches, Catalina escribía, en secreto, en silencio. Ocultaba sus palabras dentro de un libro. No hablaba del plan, eso sería peligroso. Escribía sobre él, sobre lo que no quería olvidar. Detalles pequeños, pero esenciales. Su forma de leer, su risa auténtica, sus manos sosteniendo un libro. Momentos simples, recuerdos vivos. Una canción, una voz, un idioma que regresaba. Palabras que cruzaban mundos. Ella lloró al escucharlas. No de tristeza, sino de verdad, de algo que valía la pena proteger. Escribía para recordar, escribía para resistir, escribía para existir. El cambio fue evidente, pero mal interpretado. Su padre confió, le devolvió pequeños espacios, primero el desayuno, luego el patio, después la iglesia, finalmente los preparativos. Cada permiso era una oportunidad, cada paso un avance. Catalina aprendió horarios, rutas, sombras, silencios. Nada era al azar. Todo era cálculo. La noche llegó. La casa estaba viva, llena de movimiento, de ruido, de distracciones. Nadie la miraba. Eso era perfecto. Esperó el momento exacto. Apagó la vela, se cubrió con la capa, tomó solo lo necesario, nada más. No miró atrás. No había tiempo para nostalgia. Caminó en silencio, pegada a las sombras. Pasó junto a la cocina. El ruido ocultaba sus pasos. Pasó junto a los guardias. Las voces cubrían su presencia. Cada paso era un riesgo, cada segundo una victoria. Llegó a la puerta. Estaba abierta, tal como prometieron. La empujó. El aire frío la golpeó. Era real. Era libre, por primera vez en semanas. Respiró profundamente. El mundo exterior la esperaba. Oscuro, pero suyo. Entonces escuchó su nombre. Se detuvo. El corazón se congeló y el tiempo también. La mano apoyada en el marco de la puerta,
su cuerpo dividido entre el adentro y el afuera, como si ese umbral resumiera todo lo que estaba viviendo. Catalina respiró hondo y giró lentamente. Al final del corredor, don Rodrigo permanecía inmóvil, sosteniendo un candelabro cuya luz temblorosa dibujaba sombras en las paredes. Sin su vestimenta habitual, parecía más humano, más frágil. La camisa blanca caía suelta sobre su cuerpo y sus ojeras profundas hablaban de noches sin descanso. Catalina lo miró como si fuera la primera vez que lo veía sin su máscara de autoridad. El silencio entre ambos se volvió espeso. 3 metros los separaban, pero la distancia real era mucho mayor. El aire parecía detenido, como si la casa misma esperara lo que vendría después. «No puedes hacer esto», dijo él finalmente, pero su voz no llevaba el peso de una orden. Era una voz distinta, quebrada por algo nuevo, miedo. Catalina no respondió de inmediato, solo lo sostuvo con la mirada. «Ya lo estoy haciendo, papá», contestó con una calma firme que no admitía regreso. Don Rodrigo dio un paso adelante, pero se detuvo en seco, como si una línea invisible le impidiera avanzar. «Te destruirá, a ti, a él. La sociedad no perdona», murmuró. Catalina no levantó la voz, no lo necesitaba. La sociedad ya nos destruyó. Recordó los días encerrada, el silencio impuesto, las decisiones tomadas sin ella. «Me trataste como un objeto», añadió, sin emoción visible. El candelabro en la mano de don Rodrigo tembló levemente. «Lo mandaste golpear, lo expulsaste, vendiste mi vida». El hombre abrió la boca, pero no encontró palabras. La llama osciló, proyectando sombras que parecían escuchar. «Si cruzas esa puerta, ya no tienes familia», dijo él en un susurro. Catalina lo observó por última vez. En ese instante, vio al padre que le enseñó a leer, paciente, orgulloso. Vio al hombre que la llevó de niña a ver los volcanes al amanecer. Recordó sus palabras sobre la belleza y el peligro. Vio también al hombre que lloró en secreto tras perder a su esposa. Todo eso pasó por su mente en un segundo. Y aún así, dio un paso atrás. La puerta abierta dejaba entrar el frío de la noche. «Entonces, no tengo familia», dijo, y salió. Don Rodrigo no gritó, no llamó a nadie. Se quedó inmóvil, con la luz temblando en su mano. El silencio llenó el corredor. El viento nocturno entró lentamente, trayendo sonidos lejanos. La casa respiró en su ausencia. Pasó el tiempo sin medida. Finalmente, él giró y subió las escaleras. Entró en su estudio y se dejó caer en la silla. La llama se consumía lentamente frente a él. Abrió el cajón con llave. Dentro, los dibujos de Catalina, guardados durante años, cartas torcidas, recuerdos intactos. Los miró en silencio y los volvió a guardar. Consuelo esperaba en la esquina, envuelta en sombras. La mula permanecía quieta, como si entendiera la urgencia. Cuando vio a Catalina, soltó el aire contenido. «¿Alguien te siguió?», preguntó. «No», respondió Catalina. Hizo una pausa. «Mi padre me vio». Consuelo asintió, comprendiendo más de lo que dijo. Samuel esperaba en Cholula. Partieron sin perder tiempo. El camino se extendía oscuro ante ellas. Los campos dormían bajo el cielo estrellado. El silencio entre ambas era necesario. Catalina miró hacia atrás una vez. Puebla desaparecía lentamente. El peso de su decisión seguía presente. «¿Tuviste miedo?», preguntó al fin. Consuelo tardó en responder. «Siempre», dijo. «El miedo no significa que esté mal». Catalina guardó esas palabras. Siguieron avanzando. El amanecer aún estaba lejos. Samuel esperaba en la sacristía. El tiempo se volvió lento. Cada sonido parecía amplificado. Cuando escuchó pasos, se puso de pie. La puerta se abrió. Catalina apareció. Por un instante dudaron de la realidad. Luego se abrazaron. El mundo se redujo a ese momento. El sacerdote los observó en silencio. Se retiró discretamente. La vela parpadeaba. «¿Estás bien?», preguntó ella.
Samuel tomó su mano. Ahora sí. Salieron antes del amanecer. El día de la boda llegó sin novia. El escándalo creció rápidamente. Las voces de la sociedad se alzaron. Las versiones se deformaron. Don Rodrigo permaneció en silencio. Los días siguieron. Las noches fueron más largas. El viaje continuó. La carreta avanzaba entre caminos desconocidos. El cansancio se acumulaba, pero también la esperanza. Consuelo permanecía firme. El comerciante guiaba con experiencia. La sierra apareció ante ellos. El paisaje cambió. El aire se volvió húmedo. El mundo parecía otro. Catalina observaba en silencio. Todo era nuevo, y todo valía la pena. Un control militar detuvo el paso. El peligro regresó. Se ocultaron sin moverse. El tiempo se volvió eterno. La tensión llenó el aire. Finalmente los dejaron pasar. La carreta avanzó de nuevo. El camino hacia la libertad continuaba. Cada kilómetro los alejaba del pasado. Cada latido los acercaba a su futuro. El miedo seguía ahí, pero ya no mandaba. Ahora caminaban con él, y no contra él. La carreta avanzaba sin prisa, con el sonido constante de las ruedas sobre la tierra, mientras el polvo se levantaba suavemente detrás. Don Blas no cambiaba su expresión. Parecía parte del camino mismo. Los soldados quedaron atrás, reducidos a figuras pequeñas que pronto desaparecieron entre los árboles. El silencio que dejaron fue más profundo que cualquier ruido. Samuel miró hacia atrás última vez, no por miedo, sino por costumbre, como quien confirma que el pasado sigue quedándose atrás. Catalina ajustó el rebozo sobre sus hombros y respiró con más calma, como si por primera vez el aire no pesara. La noche cayó sobre ellos en Córdoba, envolviendo la casa donde se refugiaron con una calma inesperada. La familia que los recibió no hizo preguntas, simplemente abrió la puerta como si ya supiera todo lo necesario. El aroma de los tamales llenó el pequeño espacio, mezclándose con el café caliente que les ofrecieron. Samuel comió en silencio, sintiendo que cada bocado era un descanso para el cuerpo y el alma. Catalina observaba a las mujeres de la casa, intentando memorizar esa forma natural de hospitalidad. La habitación donde durmieron era sencilla, pero limpia, y eso bastaba. Esa noche, el sueño llegó profundo, aunque interrumpido por recuerdos que aún no se apagaban. Samuel se despertó varias veces, pero cada vez volvía a dormirse más rápido. Catalina no sintió miedo al cerrar los ojos, algo que no ocurría desde hace meses. El amanecer trajo consigo una luz suave, que no exigía nada. Se despidieron sin promesas, solo con miradas de gratitud silenciosa. El camino volvió a abrirse frente a ellos, largo y cambiante. Las montañas comenzaron a perder su dureza poco a poco. El aire dejó de ser frío sin que lo notaran de inmediato. La vegetación se volvió más densa, más viva, más intensa. Los sonidos del entorno cambiaron, como si otro mundo empezara a hablarles. Samuel levantó la cabeza al percibir algo distinto en el aire. Un olor desconocido, pero familiar, lo atravesó sin aviso. Se detuvo un instante, cerrando los ojos. El mar, dijo, con una pausa que parecía contener años. Catalina lo miró, intentando entender lo que él sentía. Él no explicó más, no era necesario. Ella tomó su mano, y él respondió con un leve apretón. El viento comenzó a traer humedad, sal y una promesa abierta. El horizonte se ensanchó, aunque aún no podían verlo. El camino descendía ahora con suavidad hacia lo desconocido. El primer atisbo del puerto llegó con la luz blanca del día. Veracruz los recibió con calor y movimiento constante. Las calles estaban llenas de voces, risas y pasos apresurados. El olor a mariscos y café flotaba en el aire. Nadie parecía observarlos con juicio. Samuel notó la diferencia de inmediato. Catalina también, aunque tardó en nombrarla.
La ciudad no preguntaba de dónde venían, solo parecía importar lo que hacían. Encontraron la oficina del escribano en una calle cercana al puerto. El edificio amarillo destacaba entre los demás. Los gatos dormían sin preocuparse por nada. El hombre detrás del escritorio apenas levantó la vista. Escuchó lo necesario sin interrumpir. Su pluma se movía con precisión sobre el papel. Cada palabra escrita era una puerta que se abría. Los documentos quedaron listos en poco tiempo. Samuel los tomó con manos firmes. Catalina los sostuvo como si fueran algo frágil. Por primera vez, sus nombres no los ataban. Salieron a la calle con una sensación nueva. No era alegría completa, pero se acercaba. Consuelo los guió hasta la vecindad. El lugar era sencillo, pero lleno de vida. Las voces de los vecinos llenaban el patio. El viento traía el sonido lejano del mar. Samuel encontró trabajo en pocos días. El muelle lo recibió sin preguntas. Las cargas eran pesadas, pero su cuerpo resistía. Cada jornada comenzaba antes del amanecer. El sudor se mezclaba con el olor a sal. Catalina empezó enseñando sin intención de cobrar. Los niños se acercaban por curiosidad. Las letras aparecían en la pizarra como pequeños milagros. Las madres comenzaron a sentarse junto a ellos. El aprendizaje se volvió colectivo. El patio se llenaba de voces repitiendo palabras. Cada nombre aprendido era una conquista. El cuarto donde vivían era pequeño, pero suficiente. Desde la ventana, el mar aparecía en un ángulo preciso. Catalina lo miraba cada mañana. Samuel llegaba por las tardes con cansancio e historias. Hablaban sin esfuerzo, como quienes ya no tienen que ocultarse. La rutina comenzó a tomar forma. No era perfecta, pero era suya. El tiempo dejó de ser una amenaza constante. Un día decidieron casarse. La iglesia era sencilla, con paredes claras. Las flores eran improvisadas, pero hermosas. Las manos de Catalina temblaban ligeramente. Samuel la miraba con una calma firme. El sacerdote habló con voz cálida. No hizo preguntas innecesarias. El sí salió de ambos sin duda. Los presentes sonrieron como si fuera suficiente. La celebración fue pequeña pero sincera. La música apareció sin ser llamada. Bailaron en la calle, sin pensar en quién miraba. El sol descendía lentamente sobre el mar. El cielo se llenó de colores suaves. Se quedaron en silencio observándolo. Había momentos que no necesitaban palabras. La noche los envolvió con tranquilidad. El mundo parecía quedarse afuera. Meses después, llegó la carta. Catalina reconoció la letra de inmediato. El papel tembló en sus manos. La leyó una vez, luego otra. Cada palabra tenía un peso distinto. No lloró de inmediato. Guardó la carta con cuidado. La colocó junto a otras cosas importantes. Cuando Samuel llegó, ella se la mostró. Él la leyó sin apresurarse. Le devolvió el papel sin comentario. El silencio entre ellos no era incómodo. Guardarlo y seguir, dijo ella, finalmente. Samuel asintió. Se sentaron juntos en la puerta. El aire cálido entraba con suavidad. El sonido del mar permanecía constante. Esa noche, la oscuridad los rodeó sin temor. Samuel comenzó a cantar. Su voz era baja, pero firme. Catalina escuchó sin interrumpir. No entendía cada palabra, pero sentía todo. La canción llenó el pequeño cuarto. El tiempo pareció detenerse. El mundo exterior dejó de importar. El pasado no desaparecía, pero ya no dominaba. El presente se volvía suficiente.
El amor entre ellos se sostenía sin esfuerzo. No era perfecto, pero era verdadero. El mar seguía ahí, eterno e indiferente. Y aún así, de alguna manera los acompañaba. El viento movía la cortina con suavidad. La noche avanzaba sin prisa. Ellos permanecían juntos, en silencio compartido. El mundo seguía siendo complejo, pero dentro de ese espacio pequeño, todo estaba en su lugar. Y eso bastaba.